10. Introducción a un análisis audiovisual. La exigencia verbal. El análisis audiovisual intenta deducir la lógica de una película o de una secuencia en su utilización del sonido, eh, en su, en su utilización del sonido combinada con la de la imagen. Y esto con una finalidad de pura curiosidad, de conocimiento, pero también de armonía estética. Ciertamente, tratándose del sonido, que por las razones expuestas en este libro se deja categorizar mucho más difícilmente que la imagen, se corre el peligro de ver en la relación audiovisual, tal como la hemos descrito, un repertorio de ilusiones y, por qué no, de trucos más o menos despreciables como tales. No se trataría de entidades de esencias, el plano, la imagen en movimiento, sino de efectos y, por tanto, de algo considerablemente menos noble. Para nosotros, a largo plazo, en nuestra investigación y en las aplicaciones que proponemos de ella, se trata desde luego de fundar objetos y categorías, pero se trata ante todo de recobrar cierto frescor de la aprehensión concreta de las películas y, por qué no, de abolir los viejos conceptos ya periclitados que servían sobre todo para no oír ni ver nada. El análisis audiovisual, pues tal como lo concebimos y del que este capítulo solo propone un breve enfoque, es también un ejercicio de humildad ante ese dado a audio over, que es una secuencia de filme, de televisión o de clip. ¿Qué veo, qué oigo? Son preguntas serias y planteárselas es un ejercicio de renovación de nuestra relación con el mundo y de la libertad. Es también una gestión antios- antioscurantista frente a nuestras propias percepciones que nosotros protegemos, temerosos como si no pudiesen vivir más que en una oscuridad vergonzosa y celosamente oculta a nuestros semejantes. En el análisis audiovisual es forzoso confiar en las palabras y tomarlas pues en serio, sean las palabras que existan ya, sean las que se inventan o se reinventan para designar los objetos que aparecen en el campo de la comprensión y de la observación, aunque lo esencial de ese trabajo de denominación en particular para designar las cualidades y las percepciones sonoras, sigue estando por hacer. Toda lengua ofrece de entrada en su diccionario cierto corpus de palabras, muy precisas a veces para designar diferentes tipos de sonidos, y no hay razón alguna para que se consideren estas palabras como de uso exclusivo de los escritores. Los términos de tintineo, detonación, murmullo, etcétera, aportan ya una ventaja considerable en precisión frente a los términos comodines de sonidos o ruidos. ¿Por qué decir un sonido cuando puede decirse un chisporroteo, un gruñido o un trémolo? El empleo de estas palabras más rigurosas y específicas permite confrontar las percepciones unas con otras y avanzar en su definición y su localización. El simple hecho de tener que buscar en la lengua aquello de lo que ya se dispone crea una actitud de espíritu que incita a interesarse más cerca de los sonidos. Así podrán utilizarse las investigaciones más o menos rudimentarias o logradas, pero siempre interes- pero siempre interesantes que han intentado. Bueno, así podrán utilizarse las investigaciones más o menos rudimentarias o logradas, pero siempre interesantes que han intentado clasificar los caracteres y los entes sonoros fuera del estrecho campo de las músicas tradicionales y por medio de criterios descriptivos nuevos. Observación. Método de los ocultadores. Para observar y analizar la estructura, sonido, imagen de una película, puede recurrirse a un procedimiento conocido y que llamamos el método de los ocultadores. Consiste en visionar varias veces una secuencia determinada, viéndola unas veces con sonido e imagen simultáneamente, otras veces enmascarando la imagen y otras veces cortando el sonido. Se tiene así la posibilidad de oír el sonido como es y no como lo transforma y enmascara la imagen, y ver la imagen como es y no como el sonido la recrea. Por esto, naturalmente, también es necesario entrenarse simplemente en ver y en oír sin más, sin proyectar uno sobre sus percepciones lo que sabe de antemano. Esto es posible, pero exige cierta disciplina, así como humildad.
pues nos hemos habituado tanto a hablar sobre y a escribir sobre las cosas sin que éstas se resistan, que nos causa despecho ver esta estúpida materia visual y esta vil materia sonora desafiar nuestros perezosos esfuerzos descriptivos y siente uno la tentación de renunciar y concluir finalmente que la imagen y sobre todo el sonido son cosas subjetivas. Pasemos a las cosas serias, es decir, a la teoría. ¿Hay un orden ideal para observar una secuencia audiovisual? Parece que ninguno. Quizá, no obstante, un descubrimiento por separado de los elementos sonoros y los elementos visuales antes de juntarlos de nuevo sería el más indicado para conservar una escucha y una mirada frescas y nuevas y disponerse a la sorpresa del encuentro audiovisual. Todo esto evidentemente solo tiene sentido si se postula que el contrato audiovisual no entraña una fusión total de los elementos y que los deja subsistir al mismo tiempo separadamente, cada uno por su lado. El contrato audiovisual sigue teniendo el contrato audiovisual sigue siendo en efecto una yuxtaposición, además de una combinación. Humana y técnicamente, la frase más delicada de este procedimiento que se debe escucharse el sonido solo, en acusmática. Eso supone un local relativamente insonorizado y aislado de los ruidos exteriores, condiciones de las que pocas veces se dispone espontáneamente y que hay que poder exigir y, sobre todo, una voluntad de concentración por parte de los participantes. Escuchar sonidos, sobre todo sonidos que no son o no son solo musicales, no haciendo nada más, es una cosa a la que estamos tan poco acostumbrados. Es importante entonces prever, además del magnetoscopio y el monitor, una pequeña cadena de alta fidelidad que se conectará a la salida del sonido del magnetoscopio para disponer de una escucha de mejor calidad y de nivel más elevado. Matrimonio a la fuerza. Experiencia de observación muy llamativa, siempre muy recomendable para aprender una secuencia audiovisual, es la que puede llamarse matrimonio a la fuerza entre sonido e imagen. Tómese una secuencia de una película y reúnase por otra parte una selección de músicas de acompañamiento muy contrastadas, pertenecientes a géneros diferentes, teniendo cuidado de cortar el sonido original, que debe seguir siendo desconocido para los participantes. Muéstrese a estos últimos la secuencia acompañada sucesivamente por esos diferentes fragmentos musicales, superpuestos a la imagen de manera aleatoria. Éxito garantizado. La creación se encontrará alguna que provoque puntos de sincronización asombrosos, encuentros patéticos o curiosos, siempre inesperados. El cambio de música sobre la misma imagen ilustra entonces al desnudo los fenómenos de valor añadido, de síncresis, de asociación sonido-imagen, etc. Nos ponemos a ver la imagen en todas sus potencialidades, observando a qué música se resiste y a qué otras, muy diferentes con frecuencia entre sí, puede ceder. Solo después puede revelarse a los participantes el sonido original del filme, sus ruidos, sus palabras y eventualmente su música. El efecto entonces nunca deja de ser apabullante. Cualquiera que sea, nunca habrá previsto así. Cualquiera que sea, nunca se habrá previsto así. Siempre se lo habrá representado uno de otro modo y siempre habrá un elemento sonoro que se descubre y cuya presencia nada habría dejado adivinar. Se hace uno consciente durante unos segundos de lo fundamentalmente extraño de la relación audiovisual, es decir, nos atreveríamos a afirmar del carácter incompatible por sí mismo de estos elementos que se llaman el sonido y la imagen. Esbozo de un cuestionario tipo. Búsqueda de dominancias y de descripción de conjunto. En primer lugar, en primer lugar, se inventariará
En primer lugar, inventariará simplemente la naturaleza de los diferentes elementos sonoros que intervienen. Hay palabras, música, ruidos. ¿Cuál es el dominante? ¿Cuál es el dominante y se destaca? ¿En qué lugar? Se caracteriza el aspecto general del sonido y en especial su consistencia. Puede llamarse consistencia de la banda sonora a la manera en que los diferentes elementos sonoros, voces, música, ruidos, están más o menos incluidos en una misma pasta global, una textura o por el contrario, oídos cada uno por separado de manera muy legible. Es evidente, por ejemplo, la diferencia de consistencia entre las películas de Tati, en las que los sonidos son muy distintos los unos de los otros y puntuales, y un filme de Renoir en el que están mezclados. En Stoker de Tarkovsky, los sonidos están muy separados unos de otros, voces oídas cercana y concretamente, ruidos de gotas de agua, etc. En Alien, el octavo pasajero, las voces están en cambio imbricadas en el ruido, en el seno de un continuum sonoro de voces, de músicas y de sonidos, y eso gracias al marco ciencia ficcional y tecnológico que permite suponer por dis- voces traducidas por dispositivos en mejor o peor estado de funcionamiento. La consistencia es función de un equilibrio general de los niveles en los que estos se combaten y luchan por acceder a la inteligibilidad, de la mayor o menor presencia de una reverberación que puede hacer borrosos los contornos sonoros y fabricar una especie de sustancia blanda y unificadora que enlaza los sonidos entre sí, de los fenómenos de máscara ligados a la coexistencia de diferentes sonidos en los mismos registros de frecuencias. Localización de los puntos de sincronización importantes. Se trata de localizar los eventuales puntos de sincronización destacados, provistos de sentido y efecto, pues desde luego los hay principales y secundarios. En el caso de diálogos síncronos, por ejemplo, pueden encontrarse muchos, pero solo son importantes algunos de ellos, cuya distribución define lo que podría llamarse el fraseado audiovisual de la secuencia. Comparación. Es muchas veces interesante comparar el sonido y la imagen acerca de una misma cuestión de representación en sus modos respectivos de situarse en relación con un mismo criterio que puede aplicarse tanto a uno como a la otra. Por ejemplo, en el plano de la velocidad, el sonido y la imagen pueden tener velocidades contrastadas y esta diferencia crear una sutil complementariedad de ritmo. Lo mismo sobre la cuestión de la materia y de la definición. Un sonido duro y cargado de detalles puede combinarse con una imagen parcialmente difuminada e imprecisa o a la inversa, lo que produce siempre un efecto interesante. Naturalmente, esta comparación no puede hacerse sino observando los dos elementos sonoro y visual de modo disasociado por el método de los ocultadores. Por otra parte, es interesante ver cómo cada elemento asume su parte figurativa y narrativa y cómo ambos se complementan, se contradicen o son redundantes en este plano. Por ejemplo, en la cuestión de la distancia y de las escalas, estando el personaje lejos en la imagen y su voz próxima o al revés. La imagen puede estar poblada de detalles narrativos y el sonido ser parco en sonorizaciones o a la inversa, una imagen vacía y un sonido copioso. La combinación contrastada de los dos tiene generalmente un poder evocador y expresivo más fuerte, pero de nuevo no se percibirá conscientemente como tal. Pero de nuevo no se percibirá cons- conscientemente como tal. Los más sugestivos en general son los casos en que
en que el sonido, sin desmentir a la imagen, mediante un contrapunto, contradicción ostensible, le aporta otro tipo de textura. Naturalmente, es la estructura de tipo ilusionista la que para ser conscientemente localizada exige entrenamiento y cierta vigilancia. El público de las salas, incluido el público intelectual en general, no entiende aquí nada e incluso critica en su análisis a posteriori del sonido y de la imagen la redundancia del primero, donde en realidad se combinan valores muy diferentes. Si tomamos una película tan famosa como Blade Runner de Ridley Scott, poca gente ha notado que en las escenas de masas se veían en general pocos figurantes a la vez, cuando al mismo tiempo se oía una marea humana, por ejemplo, la persecución en plena calle de Joanna Cassidy por parte de Harrison Ford. El efecto de pullulación así creado es más convincente e intenso de lo que habría sido en caso de una acumulación visual de figurantes asociado a numerosas voces. Se encuentran aquí problemas de versión totalmente comparables a los que Gombrich evoca en su famoso libro sobre arte e ilusión. Se impone finalmente una comparación técnica cuando el campo de la imagen queda modificado por movimientos de cámara. ¿Cómo se comporta el sonido en relación con estas variaciones del campo? ¿Las ignora, las exagera o las acompaña discretamente? Esto no es tan fácil de determinar. De todos modos, ningún caso será nunca neutral o normal, ni por tanto indigno de consideración. Esta cuestión de la comparación figurativa puede condensarse en estas dos fórmulas complementarias. ¿Qué veo de lo que oigo? ¿Qué oigo de lo que veo? Preguntas cuya sencillez bíblica no debe ocultar su importancia reveladora. ¿Qué veo de lo que oigo? Oigo una calle, un tren, voces. ¿Son visibles sus fuentes? Fuera de campo, sugeridas visualmente. ¿Qué oigo de lo que veo? Pregunta simétrica a la que muchas veces es difícil responder con precisión, pues las fuentes potenciales de sonidos en un plano son más numerosas de lo que puede imaginarse a priori. Con este tipo de preguntas pueden localizarse en la imagen los sonidos en el vacío, la imagen los evoca, pero no los da a oír, y en el sonido las imágenes negativas, presentes solo porque se sugieren, ruidos, y en el sonido las imágenes negativas, presentes solo porque se sugieren. Ruidos que están ahí, imágenes que están ahí, que solamente figuran en muchos casos para sugerir más delicada e intensamente ruidos e imágenes ausentes y que tienen a menudo más importancia. Presencias en hueco cuyas imágenes y sonidos plenos no están ahí sino para siluetear la figura. La poesía del cine depende de cosas así. Trampas y hallazgos del análisis audiovisual. Ejemplo sobre un fragmento de la Dolce Vita de Fellini. El análisis audiovisual implica dificultades que queremos ilustrar citando notas y observaciones de estudiantes emitidas con ocasión de un ejercicio en el cual se trataba de describir una secuencia de la Dolce Vita de Fellini. Al citarlas no queremos establecer un repertorio de disparates flori- ni un florilegio, sino mostrar el funcionamiento de la observación corriente y las trampas que se le tienden. Se trata del fragmento que va desde el final de los títulos de crédito de la película de Fellini hasta cierto punto de la segunda secuencia, la del nightclub. En la primera secuencia se ven dos helicópteros que sobrevuelan Roma en un hermoso día, llevando uno de los dos
llevando uno de los dos una gran estatua de Cristo con los brazos abiertos y transportando el otro al periodista Mastroianni y a su reportero gráfico. El segundo helicóptero viene a detenerse unos segundos encima de una terraza sobre la techumbre de un inmueble elegante para flirtear bajo el estruendo de las palas con unas mujeres de la alta sociedad que toman su baño de sol. La segunda secuencia nos muestra a Marcelo, periodista, periodista especializado en escándalos, haciendo su trabajo en un nightclub elegante, una de cuyas atracciones es un espectáculo de danza orientalizante, donde conoce a una dama hermosa y rica que se aburre mucho, Anouk Aimee. Se mostró el fragmento 5 veces a los estudiantes según el procedimiento de los ocultadores, 2 veces seguidas el sonido y la imagen juntos, una vez sin el sonido, una vez sin la imagen y para terminar una última vez sonido e imagen juntos. Después de lo cual, a partir de sus notas, los estudiantes disponían de 2 horas para redactar un trabajo de observación. Junto a muchas observaciones interesantes, señalemos en sus ejercicios varios fenómenos típicos de ilusión retrospectiva, elocuentes sobre el fenómeno del valor añadido. Por ejemplo, la música de radio On the Air, que suena sobre el plano de las mujeres bronceándose, es descrita por ciertos estudiantes como llena de vida, de sol y de alegría, o bien evocadora de la playa del sol, cuando se trata de una amable música swing sin carácter particular que podría acompañar igualmente al espectáculo nocturno de una calle animada. Solo que en los estudiantes la situación ha impregnado el recuerdo que conservaban de la música. Se asiste también a recuerdos falsos, por ejemplo, el de sonidos que solo eran sugeridos por la imagen y por la tonalidad general de la secuencia. Un estudiante oyó sobre un plano aéreo del pavimento de San Pedro de Roma, poblado de gente, las aclamaciones de una multitud. Ahora bien, este sonido es inexistente y fue fabricado en el vacío por la visión de la muchedumbre y por las campanas que se oyen sobre la imagen. A la inversa, sonidos que existen íntegramente y son incluso muy evidentes se han volatilizado en ciertas memorias. Sobre el plano de las mujeres en traje de baño señalado más arriba, un estudiante afirma haber observado un silencio súbito. Ha escotomizado totalmente, pues la música swing de Nino Rota, como si no hubiese retenido de ese momento sino la interrupción del ronroneo del helicóptero al que la música sustituye. Otro fenómeno clásico es la interpretación de las fluctuaciones sonoras a partir de los desplazamientos visuales observados. Vistos los helicópteros acercándose o alejándose muy claramente de la cámara, muchos oyeron acercarse y aumentar el sonido según una curva que les pareció ser exactamente paralela. El mundo sonoro está en exacta sincronización con los planos de la pantalla. Algunos observaron, sin embargo, que ese seguimiento de la imagen por el sonido es realmente mucho más laxo. A las respiraciones visuales de los objetos volantes que crecen y disminuyen responden ciertamente unas respiraciones sonoras, dilataciones y alejamientos del sonido, pero no se les escapó que esos dos procesos no obedecen a un sincronismo punto por punto, sino más bien a un principio de propagación diferida al dilatarse el sonido con retraso o con adelanto en relación a lo que se ve, y que justamente por eso es por lo que parece natural, porque es un sistema de ondas propagándose con desfase. Notemos además que en la realidad la variación del volumen sonoro de un objeto en movimiento no es tampoco exactamente paralela a su variación en nuestro campo visual. Otro estudiante observa muy pertinentemente, por cierto, que en la secuencia dada a observar, los sonidos varían los sonidos varían con una fuerza inestable que no tiene en cuenta solo su distancia, quiere decir en este caso la distancia de sus fuentes a la cámara.
Lo interesante en muchos trabajos es la necesidad que experimentaron algunos de racionalizar las modificaciones y las anomalías de la relación sonido-imagen, intentando aplicarles mecánicamente la regla del punto de escucha. Si no oímos un sonido que la imagen implica, sería deducen porque el personaje en la imagen no está en situación de oírla. Punto de escucha en sentido subjetivo o bien en relación con la posición de la cámara. Punto de escucha en sentido espacial. Algunos razonamientos aparentes tratan así de justificar cuando solo se pedía describir variaciones de volumen del sonido mediante una ambigua referencia al punto de escucha subjetivo. Por ejemplo, en el diálogo de sordos entre los hombres del helicóptero y las mujeres de la terraza, un participante propone la idea de que si se oyen las voces de las mujeres, pero no las de los hombres, eso indica seguramente que los hombres están habituados al sonido del helicóptero y que por tanto para ellos es un ruido de fondo y no un estruendo ruidoso como lo es para ellas. El autor de estas líneas interpreta pues las imágenes de las mujeres cuya voz se oye como situadas en el punto de vista y el punto de escucha de los hombres y recíprocamente, cosa que no obstante nada indica. Si se juzga por las posiciones de la cámara, que está mucho más cerca de las mujeres que de los hombres, sería más bien el conjunto de la escena que sería más bien el conjunto de la escena el que se desglosaría desde el punto de vista femenino y sería pues lógico que fueran las mujeres las que oyeran su propia voz y no la de los hombres. Es evidente, pues, la ambigüedad de la idea de punto de escucha comprendida aquí en el sentido subjetivo. Sobre la misma escena, otro estudiante invierte radicalmente las cosas en su recuerdo. El sonido de las voces femeninas queda recubierto por el sonido del helicóptero, a menos que con recubierto quiera decir no que el sonido sea inaudible, no que el sonido sea inaudible, sino que resulta parcialmente sofocado. El mismo término puede, pues, querer decir dos cosas completamente opuestas y nunca serán suficientes las precauciones para ser lo bastante precisos, siendo el rigor de la percepción estrictamente dependiente del rigor que se le otorgue a la expresión. Puesto que se trata de hombres y de mujeres y la película muestra en su primera escena los sexos separados en dos grupos, resultó tentador para algunos teorizar la película desde este punto de vista. Algunos no se privaron de hacerlo, interpretando una réplica de la escena del nightclub como ilustración de que en el mundo descrito las mujeres no tienen derecho a la palabra, cosa que Fellini habría ilustrado impidiéndoles abrir la boca en toda la secuencia. Y todo porque en un momento dado un hombre dice cállate a su compañera que acaba de emitir una opinión. S- Sin embargo, en la misma secuencia se ve a la compañera de un príncipe hablar a su amante acariciándolo con la mano y al final Anouk, Aimé, dirigirse al barman con la altivez de una mujer muy rica. ¿Quiere decirse que la descripción audiovisual deba limitarse a un inventario desprovisto de perspectiva global? Ciertamente no, pues los ejercicios más interesantes eran los que se liberaban de la sujeción causal. El sonido es lo que es porque la imagen muestra tal cosa, etcétera, en favor de un análisis dinámico. Pues los ejercicios más interesantes eran los que se liberaban de la sujeción causal. El sonido es de la sujeción causal, el sonido es lo que es porque la imagen muestra tal cosa, etcétera, en favor de un análisis dinámico. Como el estudiante que supo ver en la realización audiovisual de la secuencia un principio de movimiento y de recuperación perpetua que él captaba de entrada en su globalidad y no puntualmente. En la primera secuencia, por ejemplo, se oyen los gritos de alegría de un grupo de niños emerger como una ola del zumbido de los helicópteros. Luego, más tarde, el carrillón de San Pedro recubre y absorbe a su vez el ronroneo de las palas, etc. Todo esto decía otro alumno, según una ley dinámica análoga a la de la ola. La ola, su perfil vivo orgánico, preside en efecto la organización sonora de la primera secuencia. No en vano esta escena gira alrededor de un objeto vibrante de forma ovoide, susceptible de desplazarse por caminos menos definidos que los de un avión
por caminos menos definidos que los de un avión, algo que puede aumentar, amplificarse, moverse en las tres dimensiones, situarse encima, etcétera, de manera viva y respiratoria. El mismo estudiante que descubrió el principio de recubrimiento anota que cada una de las dos partes del fragmento elegido gira alrededor de un sonido central, el zumbido del helicóptero en la primera y la música orientalizante en la segunda, y que mientras el primer sonido de base, es decir, el zumbido de las hélices, es móvil, el segundo forma un centro fijo, los músicos del nightclub. Una observación sutil, acústicamente falsa en apariencia, la música de la secuencia del nightclub, de hecho, es más o menos fuerte según los momentos y desaparece tan pronto como los personajes abren la boca, pero al mismo tiempo profundamente justa. ¿Por qué? Porque las fluctuaciones del sonido del helicóptero en la primera parte y las de la música en la segunda no responden a la misma ley y no van en el mismo sentido. Si en la primera escena efectivamente se descubre una fluctuación orgánica como regida desde el interior del sonido y de su fuente móvil en las tres dimensiones, lógica interna, en la segunda, más clásicamente dialogada y estructurada, los descensos de nivel se efectúan mediante escalones discontinuos y aparecen impuestos desde el exterior al material musical, lógica externa, sobre los momentos en los que se oyen los diálogos, como obedientes a un a un cambio de punto de vista. El sonido de la música oriental, más o menos presente, no deja de seguir siendo para el audioespectador durante la escena el pivote musical fijo de referencia, fijo- musical fijo de referencia. Conserva, como diría Claude Bailbier, la misma imagen peso, impresión de volumen y de potencia, independiente del nivel acústico real de uno a otro extremo y no da la impresión de una inestabilidad interna. Análisis del prólogo de persona de Bergman, de 1965. Interpretación: Jörgen Lindström, el pequeño Vogler. Ficha técnica sonora: ingeniero de sonido P.O. Peterson, jirafa Lennart Engholm, mezclas Ole Jacobson, música Lars Johan Bergle.